del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Los discípulos escucharon sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguía, pregunta: ¿qué buscáis? Ellos contestan: Rabí, ¿dónde vives? Y él les dice: venid y lo veréis. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 35 al 42. Nos convertimos en discípulos de Cristo cuando hacemos las cosas bien. Notas amables a la palabra de Dios. Segundo domingo en este mes de enero, día 14, año 2018. El Hijo de Dios recibe del Padre Celestial la misión de salvar al mundo. Esa es una razón suficiente por la cual el Padre Celestial pensó en enviar a su Hijo para que Él ofreciera medios de salvación. La misma encarnación del Hijo de Dios provoca una nueva manera de pensar en la humanidad. Al Jesucristo plantea la salvación del mundo y la plantea desde el anuncio de la palabra, la conversión, las obras de caridad y la misericordia. Pero necesita personas que lo ayuden en esa gran obra a través de la historia. Entonces elige unos apóstoles y nace algo que es el discipulado, que es un estilo de vida marcado por el encuentro con la persona de Jesús de Nazaret. Hombres y mujeres a lo largo de la historia han querido como tener esa misma experiencia de los apóstoles, de convertirse en discípulos misioneros para la máxima obra del Señor. Dice la Sagrada Escritura: vayan y anuncien mi palabra. La pregunta sería: ¿cómo se logra ese proceso del discipulado? De acuerdo con la Sagrada Biblia, todo comienza con una experiencia vocacional, donde cada persona, libre y voluntariamente, toma conciencia de su deseo de seguir el camino del Señor. En la Biblia aparece un ejemplo de un hombre llamado Juan el Bautista, quien se encargó de identificar exactamente el camino del Señor, y identificó a Jesús de Nazaret, y se lo presentó a la comunidad, y le dijo a la comunidad que Él es el Cordero de Dios. Quienes se han atrevido a lo largo del tiempo a darle respuesta a la palabra de Dios, se han ido convirtiendo entonces en apóstoles, en sacerdotes, en ministros, en personas cualificadas para decirle al mundo que sí es posible vivir al estilo de Dios. ¿Y cómo se puede vivir al estilo de Dios? Basta leer la Biblia cuando el Señor le dice a sus seguidores: vengan y lo verán. O sea que el asunto es con experiencia de Dios. La clave, ¿quién la tiene? El Nazareno. El misterio es la propia vida de Dios. Y la razón está en el objetivo fundamental: Él quiere salvar al mundo. Razón por la cual formó un grupo de apóstoles para que ellos continuaran su obra. Los apóstoles forman un grupo especial que tiene relación con la persona de Jesús, no solo porque creen en Él, sino porque están íntimamente ligados a su misión. El grupo participa de la misión de Jesús, de sus poderes y de su convivencia. Dice el Evangelio de Marcos en ese capítulo 3 que Jesucristo instituyó 12 señores para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios.
Entonces, la misión evangelizadora de cualquier persona creyente en la obra de Jesús participa del mismo misterio de Jesús. El apostolado entonces debe centrarse en comunicar esa experiencia de fe en la misma línea de Jesucristo. El apostolado se hace muy fecundo cuando las personas hacemos la voluntad de aquel que lo instituyó, y se convierte en un problema el apostolado en el mundo cuando quienes, creyendo que son apóstoles, hacen su propia voluntad e incluso se oponen a quienes están viviendo su vida apostólica con el espíritu del Evangelio. Ser apóstol de Dios en el mundo no es cambiar las reglas de juego, sino convertirse en testigo del amor de Dios en el mundo. Ese es el gran secreto. Somos testigos de Dios. No somos dioses, somos testigos de Dios. El Papa Francisco recomienda para un buen discípulo de Cristo en su proceso vocacional 3 pasos fundamentales. El Papa dice que hay que aprender a escuchar, hay que saber discernir y vivir intensamente la palabra de Dios. Escucha muy atento la voz de Dios, discierne lo que vas a hacer y hazlo bien. Empieza a vivir tu vocación de una manera permanente y sin rezagarse, dice el Papa Francisco. Aprendamos entonces siempre a vivir a plenitud la vocación que Dios nos regaló a cada uno de nosotros. Somos testigos del amor de Dios en el mundo. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.